Buenas tardes, Javerim. Shalom, bienvenidos. Ok. Ujú. Ok, estamos todos perfectos. Este shiur está dedicado eh, para la pronta recuperación, la refuah shlema de nuestra Javerá en Venezuela, Nadine. Entonces, si está con nosotros, Baruch Hashem, si no, debería estar en cama recuperándose. Entonces, todo que el mérito de esta Torah ayude a su pronta recuperación. Ok, entonces, la clase anterior habíamos hecho una... ¿Dónde está la grabadora? Hmm, ok. La clase, Shalom, Javerim, bienvenidos a nuestra clase de Talmud, nuestro primer cañonazo talmúdico del año, eh, con Berajot 2a. ¿Ok? El- la clase anterior habíamos comenzado con una pequeña introducción a qué es el Talmud, cómo se compuso el Talmud, dónde se compuso el Talmud, que espero, que espero pues sirva para que la gente pues se dé una idea. Y pues estos son temas a los cuales vamos a estar volviendo una y otra vez. Entonces, no es... pues fue una buena introducción, pero espero que mantengan esos conceptos claros, pero los vamos a revisitar bastante. No sé si les expliqué de dónde vienen estos 67 cañonazos talmúdicos. Rápidamente, la Universidad de Brandeis, que es una de las universidades judías más importantes de los Estados Unidos, compiló una lista de las 67 sugiot más relevantes del Talmud, es decir, las 67 sugiot. Una sugia es una unidad conceptual en el Talmud, es una historia, es un argumento. Son las 67 sugiot más importantes que todo judío debe conocer y llegaron a este número de 67. Y del mismo modo que en Colombia tenemos los 14 cañonazos bailables del año con las canciones que más suenan, entonces estas son las sugiot que más suenan, ahí el nombre 67 cañonazos talmúdicos volumen 1. Ok. Mm, vamos a introducir un nuevo idioma, ¿cierto? Hasta ahora en nuestra clase de Mishnah hemos estado trabajando solo el hebreo. Aquí ya vamos a introducir el arameo. Entonces es muy importante que la gente, a mí me parece muy conveniente que la gente imprima estas cosas para poder anotar, ir creciendo su vocabulario arameo, porque si no, pues van a recostarse mucho en mi traducción y la verdad, pues esto en el futuro no les va a aprovechar. O sea, les va a aprovechar que pudieron aprender la suya, pero no van a poder volverla a aprender. Entonces, es bueno imprimir estas hojas, marcarlas, ¿cierto? Decir, este término significa tal cosa, así es que uno va aprendiendo Talmud. Ok, como ya les dije, yo definitivamente no soy un gran fan del Talmud de Vilna. Y vamos a trabajar un sistema que se los voy a explicar muy rápido. Estuve pensando, Jared, y la verdad los 13 principios no son usados de manera tan formal como yo pensaba, entonces preferí no meternos en eso. Eh, Preferí simplemente comenzar ya a enseñar Talmud. Entonces, pueden ver, Javerim, que aquí hay dos fonts, hay dos tipografías. Esta tipografía normal
va a ser todo el material amoraítico, es decir, todo el material de los amoraim. Y esta otra letra, un poco más cuadrada, indica material tanaítico. ¿Ok? Recordemos, Tanaim son los sabios pre-Mishnah y los Amoraim son los sabios post-Mishnah. En rojo siempre van a estar los nombres de los rabinos, que dicen cada opinión, y estoy tratando de ser lo más ordenado posible, así con indentaciones, para ver cómo se va desarrollando el argumento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta primera pregunta y aquí tenemos 3 diferentes respuestas. Y luego tenemos este largo párrafo explicando o subexplicando esta opinión. ¿Ok? Esta sugiá que vamos a estudiar es la primera página y media del Talmud de Babilonia. Por lo tanto, pues comencemos por el principio. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Hay sugiot que nos vamos a demorar media hora, hay sugiot que nos vamos a demorar 2 clases. Eso no tiene una longitud estándar. ¿Preguntas? ¿Cómo así, Aaron? No entiendo. Eduardo, calma, tranquilo, las cosas ya vamos a llevar, ya todo ese vocabulario lo vamos a ir explicando conforme vaya apareciendo. ¿Cómo? No entiendo la pregunta, Aaron. Todo queda grabado, Javerín, como todo queda grabado. Todo queda grabado siempre. En Coltube Separado todo queda grabado. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Ok, entonces si vamos a la página de Vilna un segundito, vamos a ver que la primera mitad de la página, antes de llegar a esta GM, a este Gimel Mem, es nada más y nada menos que la Mishnah. La Mishnah, esta es la primera Mishnah de la Mishnah, esta es la primera Mishnah del Talmud, esta es la primera Mishnah con la que comenzamos a enseñar Mishnah hace 4 años. Y dice, Me'eimatai korin et shema be'arvin. ¿Desde cuándo se recita el Shema en la noche? Recuerden lo que les había dicho de los argentinos. Ya para el hebreo de los rabinos, en la Galilea, tenían la misma proclividad de nuestros hermanos argentinos de transformar las M finales en Ns. Entonces se había vuelto Corín, Arvin, esto, o sea, en el hebreo bíblico los finales son con M. Ya para el hebreo rabínico, por influencia del arameo, habían transformado las M's en N's. Es una característica del hebreo rabínico. Significa lo mismo que una in. Entonces, Meimatai Korin et Shema Ba'arvin. ¿Desde cuándo se lee el Shema en Arvit? Primera posición sobre esta respuesta. Desde el momento, desde la hora que los Kohanim entran a comer su teruma. Ok, esta es la primera opinión. ¿Desde cuándo se puede recitar el Shema? Desde que los Kohanim entran a comer su teruma. Ad sof hashmurah harishona. ¿Y hasta cuándo podemos recitar el Shema? Hasta el final de la primera guardia. Esto es también en el templo. La noche estaba dividido en 3 guardias.
en tres grupos de Kohanim que tenían que venir y guardar todo en el templo. Entonces estamos aquí hablando el primer tercio de la noche. Divrei Rabbi Eliezer. Esta es la palabra de Rabbi Eliezer. ¿Ok? Entonces, dos cosas. ¿Qué significa la hora en que los Kohanim entran a comer su truma? Esa es una descripción un tanto extraña, más extraña aún si nosotros consideramos que, pregunta, para la época de Rabbi Eliezer, ¿había templo o no había templo? Para eso es que tenemos nuestra linda página. Ok, entonces busquemos a Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer está aquí. Aquí está Rabbi Eliezer, Ben Hirkanos. Rabbi Eliezer está activo poco después de la destrucción del templo. Ok. Les recuerdo a los Haverim, es muy importante que me manden los correos a mí. No le manden este correo a nadie más. No inviten a sus amigos, no inviten a sus primos. ¿Sabes que tengo un primo que quiere estudiar Torah? Si quieren estudiar Torah, mándenmelo directamente a mí. Ok. Entonces, esa es una cosa extraña, que ya para esta época, cuando Rabbi Eliezer escribe, no había ya Kohanim. Ese es uno de los grandes misterios de esta Mishnah. ¿Qué significa la hora en que los Kohanim entran a comer su truma? ¿Qué es la truma? La truma era el primer diezmo. La truma era el primer diezmo que se separaba de todo producto agrícola. Y se destinaba a los Kohanim y a sus familias. Una de las condiciones de la truma, no obstante, era que esta debía ser consumida en estado de tohorá, en estado de pureza. ¿Ok? Esta debía ser consumida en estado de tohorá. ¿Y yo cómo entro en estado de tohorá? Lo que mal se traduce como estado de pureza. ¿Qué era necesario hacer para que yo llegara a un estado de tohorá? Iba a la mikve y esto aparece explícitamente en la Torah. La persona va a la mikve y espera a que el sol se ponga. Ir a la mikve no quita la tumá. La persona tiene que esperar hasta que el sol se ponga. Por eso, y de nuevo, este era mi disco rayado cuando enseñé Hilhot, cuando enseñé Mishnah Nidá, y es que la gente piensa que la tumá y la tohorá son cosas que de verdad existen. ¿Cierto? Que esto es como radioactividad espiritual de la Tefirot. Bullshit. Si fuera radioactividad, entonces ir a la mikve me lo quitaría. Pero aquí toca ir a la mikve y toca esperar hasta que el sol se ponga. Esto es una vaina completamente, como dice el Rambam, Gzerat HaKatuv. Esto es algo determinado por la ley. Estas son categorías halágicas, estas no son categorías ni espirituales, ni reales, ni metafísicas. Exacto, son rituales definidos por la halajá. Entonces, dado que yo tengo que esperar hasta que el sol se ponga, aquí entendemos la posición de Rabbi Eliezer. Desde la hora que los Kohanim entran a comer su trumá,
Antes de que se ponga el sol, los Kohanim, ¿qué no pueden hacer? Así hayan ido a la mikve. No pueden comer trumá. ¿Ok? Así hayan ido a la mikve hasta que no se ponga el sol. No, hasta de dónde. No, no se adelanten. La medianoche viene después. Y por ahora la pregunta es ¿desde cuándo? No hasta cuándo. Es más, en esta Mishnah, ¿cuántas respuestas tenemos a la respuesta de la Mishnah? Tenemos una sola. La pregunta de la Mishnah es ¿desde cuándo se lee el Shema en Arvit? La única respuesta a esa pregunta es esto. Las otras tres respuestas son respuesta a qué pregunta. ¿Hasta cuándo? Oh, para estudiar Talmud toca ser muy cuidadoso. Entonces, hasta aquí, de cierto modo, la Mishnah es autosuficiente. ¿Desde cuándo se lee el Shema en la noche? Desde la hora en que los Kohanim van a comer su truma. Eso es lo que nos dice la Mishnah. ¿Okay? Y en la mitad de esta baba pasamos a otra pregunta completamente distinta, que es ¿hasta cuándo se puede recitar el Shema en la noche? Y la opinión de Rabbi Eliezer es hasta el fin de la primera vigilia, de la primera guardia del templo. Asumiendo un día equinoccial, es decir, un día que va de 6 a 6, a pesar pues que sabemos que esto no es exacto. Esto quiere decir que, según Rabbi Eliezer, yo puedo decir el Shema hasta qué horas. Hasta las 10. Segunda opinión, es un tercio de la noche. De 6 a 6 son 12 horas. Un tercio de 12 son 4. 5, 6 más 4, 10. Vajajamim omrim, los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Entonces vamos a esta tablita. Y básicamente todos los demás sabios que vivían en la época de Rabbi Eliezer, es decir, aquí pues no tenemos muchos por nombre, pero el resto de los sabios, eso es lo que significa Bejajamim, los sabios dicen Ad Hatzot, hasta la medianoche. Entonces los sabios dicen que yo puedo recitar el Shema hasta la medianoche. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dice, hasta que comience a clarear el alba, es decir, más o menos hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Ok? ¿Dónde está Rabban Gamliel en nuestra tablita? Rabban Gamliel está aquí. Contemporáneo con Rabbi Eliezer, y está aquí con esta estrellita porque estos eran los Nesi'im, es decir, estos eran los etnarcas. Esta era una posición política frente al gobierno romano, ¿cierto? Y eran todos descendientes de Hillel, bisnieto de Hillel. Rabban Gamliel era bisnieto de Hillel, y además eran importantes partícipes
del movimiento tanaítico, del movimiento rabínico. ¿Ok? Entonces tenemos una respuesta a la primera pregunta y tenemos 3 respuestas a una segunda pregunta implícita, que es ¿hasta cuándo se recita el Shema? Preguntas hasta aquí. Irrelevante, Eli. La alajá de Maaseh la llegamos al final. Pero por el momento esto es irrelevante. Estamos aprendiendo Talmud, no alajá. ¿Cómo así aquí quién se le atribuye el primer enunciado? Toda la Mishnah se le atribuye a Rabbi Yehuda Hanasí. ¿Quién escogió estas palabras? Rabbi Yehuda Hanasí. Me matai. Pero no es personal. O sea, Rabbi Yehuda Hanasí es el redactor de la Mishnah. Él no está poniendo aquí sus opiniones personales. ¿Ok? Ahora, la pregunta verdaderamente interesante es una pregunta, posterior, es si la primera respuesta le corresponde a Rabbi Eliezer o es lo que se llama stama de Mishnah. Es simplemente la voz anónima de la Mishnah. ¿Ok? No. El redactor final de la Mishnah fue Rabbi Yehuda Hanasí, basado en material de Rabbi Meir y Rabbi Akiva, pero estas son las palabras o sea, esto fue redactado por Rabbi Yehuda Hanasí. Ok. No entiendo ninguna de las preguntas que me están haciendo. Excepto la de Leonardo. En el templo había 3, el trabajo en el templo se dividía en 3 guardias, en 3 shifts. Cada noche llegaban y eran 3 partes iguales de la noche. La primera respuesta de la Mishnah la pudo haber dado Rabbi Eliezer o la pudo haber dado la Mishnah, el stama de Mishnah. La mayoría de las declaraciones de la Mishnah son anónimas. Cuando hay una declaración anónima, eso se llama stama de Mishnah. O stam Mishnah, que significa simplemente la voz de la Mishnah. Hay gente que dice que es Rabbi Meir. O sea, tenemos una tradición que cuando stama de Mishnah es la voz de Rabbi Meir, pero de nuevo,
Eso es una interpretación posterior. Pero aquí la primera respuesta puede haber sido de Rabbi Eliezer o puede ser del Stam de Mishnah. No vamos a entrar a la sugya que discute eso porque es bastante larga. Preguntas. Ok, continuamos. La Mishnah continúa comentando sobre el comentario de Rabban Gamliel. Maase ocurrió una vez, era una anécdota. Ubau banav mi beit hamishte. Llegaron los hijos de Rabban Gamliel de la taberna en la noche. Amrulo, le dijeron a su padre, Lo karinu et shema. No recitamos el Shema. Amar lahem, le dice su padre a ellos, Imlo ala amud shahar, si todavía no ha clareado el alba, hayabim atem likrot, ustedes tienen la obligación de leer. ¿Ok? Entonces, yo asumo, o sea, pues, la Mishnah nos hubiera podido hacer, llegaron de la yeshiva a estudiar Torah, pero no, la Mishnah nos dice literalmente, venían de la taberna, venían de una fiesta. ¿Ok? Entonces tienen a Rabban Gamliel y a sus adolescentes entonados para recordarles siempre la opinión de Rabban Gamliel. Y luego viene una aclaración. Velozo bilvad amru, no solo dijeron esto, Ela kol ma she'amru hachamim ad chatzot, sino siempre que los hachamim dicen hasta la medianoche, mitzvatan ad she'ale amud hashachar, la mitzvah es hasta que claree el alba. Hekter halavim vevarim mitzvatam ad she'ale amud hashachar. Con respecto a la quema de los miembros en el Beit HaMikdash, que se dejaban quemando las grasas y el resto de los korbanot se dejaban quemando en el altar. Los hajamim dicen ad hatzot, que esto se dejaba hasta la medianoche, pero verdaderamente era hasta clarear el alba. Todas las cosas que nosotros tenemos la obligación de comerlas en un mismo día, los hajamim dicen que uno puede comerlos hasta la medianoche, pero verdaderamente tenemos hasta que claree el alba. Inken, si esto es así, lama amru hajamim ad hatzot, ¿por qué dijeron los hajamim hasta la medianoche? ¿Cierto? Si los hajamim lo que verdaderamente pensaban era que uno tenía tiempo hasta clarear el alba, ¿por qué dijeron hasta la medianoche? Que de leharjik adam min ha'avera, para alejar a las personas de la transgresión. No voy a dar una respuesta halágica. Estamos estudiando Talmud, Javerim. No me pregunten si es hasta las 5, hasta las 10. Estamos estudiando Talmud. Eso no es relevante en este momento. O sea, no es relevante hasta que no veamos todo el argumento. Y a ver, si alguna gente dice, Hatuná, eran unos sadikim. El Talmud dice, desafortunadamente los ajronim, especialmente en el mundo ortodoxo, quieren limpiar todo. El Talmud habla de los rabinos como seres humanos que se emborrachan y en algunos casos visitaban a las chicas malas. Todo esto era parte de la vida real del mundo antiguo. Entonces, pues sí, o sea, Beit HaMishte significa literalmente la taberna. Pero pues eso suena como muy poco santo, entonces hay gente que dice, no, era una Hatuná, era Simcha Shel Mitzvah. Los rabinos no eran santos, y tratar de convertirlos en santos a mí me parece un ejercicio un tanto deshonesto.
Antiguamente era normal que la gente fuera a tomar, claro que era perfectamente normal que la gente fuera a tomar. Y no solo eso, sino que tomar no es una transgresión. Nosotros no somos ni musulmanes ni bautistas, entonces tomarse unas copas de vino no es una transgresión. Entonces, Azoy, preguntas. Esta es nuestra Mishnah. Preguntas sobre la Mishnah. Bueno, Ben Gurion no es un paradigma religioso. Y en los 20 y en los años a comienzos de siglo el 70% de las prostitutas de Nueva York también eran judías. Entonces Ben Gurion Ben Gurion tenía mucho que aprender. Pregunta sobre la Mishnah. Sobre la Mishnah. Primer ministro de Israel. El primer presidente de Israel fue Chaim Weizmann. Javerín, por favor, no nos vayamos por la tangente, ¿ok? Tenemos mucho material. Preguntas sobre la Mishnah en particular. No me acuerdo. Javerín, muy importante. Si ustedes no vinieron ni a la introducción al Midrash o la introducción a la Halajá, no pueden venir a esta clase. Antes de volver a esta clase tienen por favor que meterse esas 8 clases que dictamos. Muy, muy importante. El link está aquí. Segundito, ya lo encuentro. Esta es una. Y esta es la otra. Absolutamente obligatorio ponerse al día con esas 8 clases. Porque si no vamos a estar volviendo a las mismas preguntas siempre. ¿Ok? Listo, comenzamos la Gemara y vemos que hemos cambiado de font, hemos cambiado de tipografía. Tana Heihakai Diktane Meimatai. Y esta es una pregunta fantástica, porque además es una pregunta que no tiene respuesta. La primera pregunta que tiene el Talmud y es una pregunta que no tiene respuesta. El Tana, es decir, la Mishnah, Hei Hakai, ¿dónde está parado? ¿Cuáles son sus presuposiciones? Diktane y Meimatai, que enseña Meimatai, o sea, no debimos haber, o sea, para que la Mishnah comience así, yo tengo que tener muchas presuposiciones. Por ejemplo, que yo tengo que saber que la Torah, que existe una mitzvah de decir Shema. Y que existe una mitzvah de decir Shema en la noche. ¿Cierto? Yo tengo que saber un montón de cosas sobre los Kohanim. Y tengo que saber un montón de cosas. Entonces, esta primera pregunta del Talmud es verdaderamente iluminadora, en el sentido en que nos muestra Javerim que el Talmud no es para principiantes.
Para llegar a estudiar Talmud, yo necesito tener toda la Torah bajo mi control. ¿Ok? Necesito tener toda la Torah bajo mi control. Yo tengo que saber que hay una mitzvah de decir Shema en la noche. Si no, esta Mishnah no tiene ningún sentido. Entonces, esta primera pregunta del Talmud es una pregunta que, de nuevo, no tiene respuesta. El Talmud no la responde, pero es una pregunta que verdaderamente va al corazón de lo que es estudiar Talmud, que es un paso ya más avanzado del estudio de la Torah. ¿Ok? Ya les dije qué significa literalmente. El Tana, ¿dónde está parado? Para que enseñe Meimatai. ¿Cuáles son las presuposiciones? Hei Hakai, ¿dónde está parado? Para que enseñe esto. No tiene una respuesta. Esta pregunta, el Talmud tiene muchas respuestas muchas preguntas sin respuesta. Y a veces muchas respuestas sin pregunta. Es un texto difícil. ¿Ok? Segunda pregunta. Si ven que aquí está indentado, entonces esto nos va mostrando los diferentes niveles del argumento. Ve tú, y más aún. Segunda pregunta. Ve tú significa veod en hebreo, y más. Maishna de Tanei be Arvit Bereisha. ¿Por qué comenzamos enseñando sobre el Shema de Arvit al comienzo? El Talmud dice, Litnei de Shaharit Bereisha. Enséñese, ¿por qué nos enseña? ¿Por qué nos enseña el de Shaharit al comienzo? Y el Talmud nos va a dar 3 respuestas de por qué comenzamos estudiando el Shema de la noche. Tana Akrakai. El Tana, la Mishnah, se está apoyando en Kra. ¿Qué es Kra? Kra es la Torah, la Biblia, la Torah escrita. Dichtiv, porque está escrito en Deuteronomio, Beshoch Beja Ukumeja. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Por lo tanto, ¿qué va primero? La noche. ¿Ok? Y no solo eso. Behajik Tanei, y así aprendemos en la literatura tanaítica. Zman, y ven que hemos cambiado de fuente. ¿Por qué? Porque cuando dice Ktanei, nos está citando algo. Estos son los rabinos de Babilonia citando material tanaítico de Eretz Israel. Si Hajik Tanei es arameo, Hajik Tanei es arameo, lo que está en la fuente, en esta otra fuente es hebreo. Hajik Tanei es la Gemara, o sea, todo esto es parte de la Gemara, pero la Gemara también cita material tanaítico. Zman Kriyat Shema Dishchiva Eimat. El tiempo de Kriyat Shema de acostarse, ¿cuándo es? Misha'a she'akohanim nichnasim lechol bitrumatam. Desde la hora en que los kohanim entran a comer su terumá. Ahora, material tanaítico, material de los tanaim, ¿dónde aparece? ¿Dónde encontramos el material de los tanaim?
¿En qué libro? En la Mishnah. ¿Dónde más? En las Beraitot, y un paso intermedio entre Mishnah y Beraitá es las Toseftas. Tosefta, ojo, no hay que confundirse con la Tosefta y los Tosafot. La Tosefta es el lado B de la Mishnah. Por llamarlo de algún modo. Era material tanaítico de la yeshiva de Rabbi Yehuda Nasi, que no entró en la Mishnah, pero que se conservó de todos modos. ¿Cierto? O sea, si la Mishnah es el lado A del disco, el hit, la Tosefta es el lado B. Es como lo que quedó por fuera, pero luego, por supuesto, lo sacan un disco con la versión extendida. Eso es la Tosefta. Y más aún, hay unas cosas que se llaman Baraitot, que Bara en arameo significa externo. Es material externo. Y todas estas cosas, ¿cierto?, son citadas por el Talmud como material tanaítico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto es una Tosefta. No, la Tosefta no es un resumen de la Mishnah, literalmente, es el lado B. ¿Qué es el lado B? A ver, ¿dónde están los melómanos? No es otra posición, porque la Mishnah en sí misma contiene infinidad de posiciones. La Mishnah siempre nos va a dar una variedad de opiniones. Es una colección distinta. Es el reverso del disco de acetato, exactamente. Entonces, yo soy la orquesta Sabor y grabo mis 3 hits, ¿cierto? Ta, 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 ta. Y eso sale en el disco, en el acetato, y eso es lo que suena en la radio, y es lo que se promociona, y es lo que yo voy a poner en mi disco de grandes éxitos. Esa es la Mishnah. Pero yo también he grabado otras vainas. Yo también he grabado, ¿cierto?, una canción, una baladita romántica y un tema político, ¿cierto? Y luego, si tengo éxito, entonces publico el lado B, ¿cierto? Digo, estos son los singles, ¿cierto? Eso no significa que sea, o sea, es la misma orquesta produciendo otro material. Y si soy muy, muy exitoso, luego voy a sacar un disco que solo va a comprar pues la gente súper engomada con la orquesta, que son diferentes versiones o el remix. Eso vendría a ser la veraita. No es que no sean muy importantes. La Tosefta es muy importante. Las veraitas son muy importantes, pero son como volumen 2, volumen 1, 2 y 3. El volumen 1 es el gran hit, ¿cierto? La Mishnah es el material que Rebbe quería publicar para toda Israel. Y lo demás es como las otras opiniones o diferentes versiones de ese material que estaban en la yeshiva y que también se acaban publicando. Y en el Talmud todo esto entra a competir. ¿Ok? En el Talmud todo esto entra o sea, buena parte del Talmud se la pasa diciendo, la Mishnah dice esto, pero la Tosefta dice algo que parece contradecir a la Mishnah. El material tanaítico no se puede contradecir. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, los tanaín pueden tener opiniones distintas, pero, por ejemplo, a veces dice, la Mishnah dice, Rabbi Meir dice esto, y la Tosefta dice que Rabbi Meir dice lo contrario.
Entonces ahí sí tenemos un problema y parte del Talmud viene a arreglar esa contradicción. Tercera opinión. Y Bayat Eima, si quieres decir, Yalif mi braita shel Yalif mi briato shel olam. Apréndase del orden de la creación del mundo. Dichtiv, porque está dicho, Vayhi ere, Vayhi boker, yom echad. Y fue tarde y fue día del día primero. O sea, aquí tenemos tres diferentes argumentos de por qué se debe comenzar con el Arvit de la noche. Y tenemos una kushia. ¿Qué es una kushia? Una kushia es una objeción. ¿Ok? Una kushia es una objeción. Entonces tenemos una objeción. Es Ijaji, si esto es así, ¿cierto? Si debemos comenzar a enseñar por el Shema de Arvit, Seifa Diktane, ¿cierto? En la próxima Mishnah que aprendemos, Bashachar mevarech shtaim lefaneja ve'echad achareja. O sea, en la segunda Mishnah decimos, en la mañana bendice dos bendiciones antes y una después. Ba'erev mevarech shtaim lefaneja u'shtaim lahareja. Y en la noche bendice dos antes y dos después. Acá en esta segunda Mishnah, ¿cuál se enseñó primero? El de la mañana. Entonces todos estos tres argumentos que suenan muy bonitos no son convincentes porque la segunda Mishnah invierte el orden en que estamos aprendiendo las vainas. Litnei de Arvit Bereisha. Si estos tres argumentos que hemos traído son ciertos, ¿por qué no enseñamos también, en este caso, sobre el Shema de Arvit primero? Y después de la kushia viene la piroca, o viene la respuesta, viene la objeción, viene la respuesta, viene se me fue la paloma. Tana petach be'arvit behadar Tana be'shacharit. ¿Cierto? El Tana comienza hablando sobre Arvit y luego habla de Shacharit. Adekai de Shacharit, como está hablando de Shacharit, Perish Mile de Shacharit, interpreta las palabras de Shacharit, Vejadai Parish Mile de Arvit. Y luego vuelve a enseñar Arvit. Entonces, la respuesta que nos da el Talmud, que nos da esta voz, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que no dice Amar Rab o Abaya o ninguno de los Amoraim. Cuando esto está así y no lo trae ninguna mora, esto también se llama Stama de Talmud. Es decir, la voz anónima del Talmud. El Stama está haciendo aquí esta respuesta, este contraargumento, donde dice, miren, el orden de la Mishnah comenzamos hablando de Arvit, luego hablamos de Shacharit, por lo tanto, luego seguimos hablando de Shacharit y luego seguimos hablando de Arvit. ¿Ok? En la primera Mishnah hablamos de Arvit, en la segunda vamos a hablar de Shacharit. Esta que es la tercera Mishnah que estamos citando, por lo tanto, seguimos hablando de Shacharit y luego volvemos a hablar de Arvit. Esto es lo que se llama en teoría literaria una estructura quiástica. Una estructura quiástica que es una estructura favorita de los rabinos. Es decir, se comienza hablando de una cosa, se habla de otra cosa, se repite esta otra cosa y luego se vuelve a hablar de lo primero. Aquí el Talmud era consciente de las estructuras literarias de la Mishnah.
¿Por qué? Porque así pensaban. ¿Tú no has visto que nosotros hoy en nuestra cultura corporativa todo es en 3? Primer punto, segundo punto, tercer punto. Rara vez las personas llegan al cuarto punto. Si un político te habla a ti de 4 puntos, tiene que ser fidel, pues, que se eche unos discursos de 7 horas. Pero la cultura retórica de cada época y de cada tiene sus cosas que suenan elegantes. ¿Cierto? El Talmud no es simplemente un texto que compusieron un par de cabras, ¿cierto? En el Bet Midrash, pegando material que no tiene ningún tipo de coherencia. Recordemos, esta es la Torah oral. ¿Originalmente esto estaba escrito en algún lado? No, esto no estaba escrito. Esto supuestamente la gente lo memorizaba. Entonces, las cosas son fáciles de memorizar cuando tienen un orden lógico o un orden más bien retórico. No necesariamente la lógica y la retórica no se alimentan de las mismas partes del cerebro. Por lo tanto, la Mishnah, eso es lo que el Talmud nos está explicando, es sensible a cierta estructura de organización retórica que en este caso funciona según una estructura quiástica. Preguntas. Hay muchísimos tipos de estructuras literarias. No entiendo la pregunta, Mari. Porque Minja no es Shma. Porque ese tipo es una estructura favorita para los rabinos porque los rabinos estaban profundamente helenizados. Y esta es una de las estructuras favoritas de la retórica griega. ¿Ok? Amar Mar. Dice la Mishnah, dice el Señor, dice el Maestro, es decir, Misha'asha Kohanim Nechnasim Lechol Bitrumatan. Desde la hora que los Kohanim entran a comer su truma. Michti. ¿Por qué? Kohanim Eimat Kachle Truma. ¿Cuándo es que los Kohanim comen truma? Misha'at Seita Kohavim. Desde que salen las estrellas. Litnei Misha'at Seita Kohavim. ¿Cierto? O sea, aquí el Talmud está diciendo prácticamente que la presentación de la Mishnah es torpe. Está diciendo que ¿por qué diantres tenemos que ocuparnos de Kohanim comiendo truma, especialmente cuando esto no es relevante para nuestra época? Porque en la época, ni siquiera en la época de Rabbi Eliezer, los Kohanim podían comer truma. ¿Cierto? ¿Cuándo sucede esto astronómicamente? Cuando salen las estrellas. Cuando salen las estrellas se termina el día, los Kohanim pueden comer truma. ¿Por qué la Mishnah no nos enseña que el Shema se puede recitar desde que salen las estrellas? Es una opción muchísimo más lógica.
es una opción muchísimo más lógica. Milta agav orhei kamash mala. Entonces, esa es la objeción, esa es la kushia que levanta el estama de Gemara. La Mishnah pudo haber enseñado agav orhei kamash malan. Aquí se está enseñando, no, la respuesta es por qué se utiliza justamente este lenguaje de Kohanim y Truma, porque se está enseñando una cosa encima de la otra. Kohanim eimat ka'achle bitruma, ¿cierto? Por un lado, se está enseñando que los Kohanim comen su truma cuando salen las estrellas, veja kamash malan, y a la vez estamos aprendiendo de Japará lo me'akva, de que la capará que ellos, o sea, que ellos tienen que hacer no evita que ellos coman su truma. Ok, estamos aprendiendo, o sea, el lenguaje de la Mishnah nos enseña dos cosas a la vez. Nos enseña cuándo comen los Kohanim y nos enseña cuándo comenzamos a recitar el Shema. Si la Mishnah era un texto que debía ser aprendido de memoria, pues es bueno aprender dos cosas a la vez, ¿cierto? Que de Tania, como se enseña en la Mishnah, o como se enseña en una Beraita, Ubah Hashemesh Betaher, cuando se está hablando del proceso de purificación del Kohen, y el sol se va y se purifica, se vuelve Tahor. Biat Shimsho Meakvdo Melechol Truma. Que el sol no se haya puesto evita que el Kohen pueda comer su truma. Ven caparato, ¿cierto? Si el Kohen no ha hecho capará, su capará no previene que coma truma. Esto es si el Kohen se impurificó de manera culposa. ¿Cierto? Si se purificó de cierto modo adrede, él también tiene que ofrecer una capará. Entonces es más importante que ya el sol haya caído a que el Kohen haya hecho capará. Entonces, esa es la explicación del Talmud. Mar en este sentido, Mar significa Señor. Enseñó el Señor, en este caso, ¿quién es el Señor? Es la Mishnah. Entonces, aquí el Talmud nos presenta una pregunta y nos presenta una respuesta muy bonita. ¿Creen que el Talmud va a quedar satisfecho? No. Que inmediatamente el Talmud ataca esta interpretación que se ha hecho de este verso, Ubah Hashemesh Betaher, y el sol se oculta y se purifica. ¿De dónde estamos seguros que y el sol se va significa necesariamente la puesta del sol? Y se purifica Taher Yoma.
que se purifique el día. Dilma, tal vez, Dilma significa tal vez, Dilma biat orohu. Tal vez cuando el sol se va es cuando el sol se comienza a ir, ¿cierto? Que estamos hablando no ya de cuando salen estrellas, sino de cuando el sol se comienza a poner. Umay betaher, ¿y qué significa este betaher que aparece en la Torá? Taher Gabra, que el Cohen está tajor. Entonces aquí tenemos argumento, objeción. Aquí tenemos contraargumentos. Amar Raba Barbar Sheila. Dice Raba Rab Sheila. ¿Este es un Amora o es un Tana? Es una Amora. ¿Por qué? Porque no tiene el nombre de Rabbi. Claro, podría ser una Amora de Eretz Israel, pero en este caso es una Amora de Eretz Israel. Imken, si fuera así, es decir, si Ubah Hashemesh significara cuando se comienza a poner el sol, y Betaher significara la purificación del Cohen y no la purificación del día, Lei Makra Vayithar. La Torah debería ser Vayithar. O sea, esto para personas que no saben gramática bíblica es prácticamente imposible de explicar. Es un asunto de concordancia entre el sujeto, y el verbo, pero Vayithar claramente estaría hablando del hombre. Ir a la mikve y se pondrá el sol, Vayithar. Si fuera Vayithar, ahí sí estamos hablando del Cohen 100%. Pero dice Betaher. Y se purifica ¿quién? El día. Mai Betaher Taher Yoma. Es el día el que se purifica, es el día el que se acaba. Y tenemos un argumento de la fraseología popular que de hambre in shei, como dice el pueblo, como dice el viejo y conocido refrán, como decía el Chapulín Colorado, Eirab Shimsha de Adhe Yoma, cuando el sol se pone, el día se acaba, o el día se purifica. Preguntas. ¿Cómo así que cuál es la sugia? La sugia sigue. No hemos acabado la sugia. No, Marco, no significa que se purifica a todos los judíos del mundo. Y ahora es absolutamente irrelevante si se aplica o no se aplica. Si quieres alajá aplicable, ve y estudia Shulchan Aruch. Pero el Talmud y la Mishnah hablan de cosas que ya no eran relevantes para la época en que fue escrito, porque justamente están tratando con la totalidad de la Torá. Taher Yoma, el día se purifica, es decir, el día se acaba. No es que se purifique la gente, sino que el día se purifica, el día cesa. De nuevo, pureza no es una buena traducción de tahor, Javerín. O sea, esa es desafortunadamente la única palabra que tenemos en español, pero como ya las personas que estuvieron en la clase de Mishnah Nida saben, es una pésima traducción. ¿Ok? Y el día se acaba exactamente cuando salen las estrellas.
Exacto. Ok, y miren la sensibilidad cultural del Talmud. En la tierra de Israel, ellos no conocían este argumento de Rabba Barbar Sheila. ¿Sí? O sea, este argumento de Rabba Barbar Sheila de que si fuera el hombre, lo que se purifica sería Vaidhar, en la tierra de Israel, Bemaraba, en el occidente, como esto está escrito en Babilonia, no conocían cómo argumentaban en Babilonia. Entonces aquí nos van a dar el argumento de acuerdo a los Jajamim de Eretz Israel. Ubau Lahmi Bael preguntaron en la casa de estudio, Hay Ubah Hashemesh Biashim Shohu. Cuando la Torah dice Ubah Hashemesh, es cuando se pone el sol. Umay Betaher. ¿Y qué significa Betaher? Que concluye, que se purifica, se termina el día. O Dilma Biat Orohu, o tal vez Biat, ¿cierto? Cuando el sol se va es cuando el sol se comienza a ir. Umay Betaher Taher Gabra. ¿Y quién es el que se purifica? El hombre, la persona que hizo Tevilá. Entonces, en Eretz Israel no lo ponen como un argumento y una objeción, sino que hacen una pregunta abierta. O es esto o es lo otro. De Hadar Pashtula mi Beraita. En Eretz Israel le respondieron de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ellos tenían una Beraita que decía de manera explícita Siman le davar seit hakohavim. Que la señal, que toda esta cosa de decir que la hora que los Kohanim comen su trumá es otra forma de decir la salida de las estrellas. Por lo tanto, esto favorece la primera interpretación, que es que Biat HaShemesh en la Torah, ¿cierto? Significa la puesta completa del sol, porque solo después de la puesta completa del sol salen las estrellas. Y que Betaher es que se termine el día. Shmamina, de esto aprendemos Biat Shimshohu, Umay Betaher Taher Yoma. De esto aprendemos que la ida del sol es la puesta completa del sol y que Betaher significa la conclusión del día. ¿Ok? Otro argumento. Amar Mar. La Mishnah está, el Talmud está aquí investigando todas las posibles consecuencias de esta fraseología extraña de la Mishnah. Dice el Señor, dice la Mishnah. Desde la hora en que los Kohanim entran a comer su truma. Esto contradice otro material tanaítico, que es ¿cuál? Meimatai korin et shma be'arvin. Esto es de la Tosefta. Desde que el pobre entra a comer su pan con sal. ¿Y hasta cuándo puede recitar el Shema? Hasta que la persona se para de comer. O sea, que la mayoría de la gente termina de comer. Esta es tal vez la ventana más pequeña, o sea, la versión tanaítica más breve que tenemos del tiempo posible donde se puede decir la Mishnah. ¿Ok? Entonces, al parecer aquí hay una contradicción. La Mishnah nos dice que comenzamos a decir el Shema cuando los Kohanim entran a comer su trumá, y la Tosefta nos dice que no, que es desde que los pobres llegan a la casa a comer su comida. ¿Ok? Seifa Badai Pliga Amadnitim. El final Seifa significa el final de esta afirmación, es decir,
que el Shema se puede decir hasta que los pobres terminan de comer, ciertamente contradice la Mishnah. Reisha, pero el comienzo, mi lema pliga magnitin. ¿Quién dijo que el comienzo de esto es contradictorio con la Mishnah? Puede que los pobres y puede que los Kohanim entren a comer a la misma hora. Y es en efecto lo que sugiere el Talmud. No, Ani de Kohen Hat Shiurahu. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque los pobres y los Kohanim entran a comer a la misma hora, es decir, Seita Kohavim. Verramimhu, y volvemos y traemos otro material tanaítico. Yo les había dicho que buena parte del Talmud es tratar de resolver contradicciones entre el material de los Tanaim. Este es un ejemplo absolutamente perfecto. Entonces tenemos la Mishnah, le echamos la Tosefta encima y tratamos de armonizar las contradicciones. Ok, entregamos esta siguiente explicación de que, bueno, los pobres y los Kohanim comen a la misma hora. Ah, sí, pero pues mira ahorita lo que le voy a mandar encima. ¿Desde cuándo comenzamos a recitar el Shema en la noche? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר. Desde la opinión de Rabbi Meir es que uno comienza a decir el Shema desde que las personas entran a comer su pan los viernes por la tarde. Otra opinión completamente distinta. Y esto, Javerim, ubiquemos aquí a Rabbi Meir. Rabbi Meir viene un par de generaciones después de Rabbi Eliezer. ¿Ok? Vejajamim omrim, los sabios dicen, Mishasha Kohanim Zakayin lechol bitrumatán. Los sabios dicen, desde la hora en que los Kohanim pues son meritorios o pueden comer desde su trumá. Siman ledavar tzeita kohavim. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el simán de esto? ¿Cuál es el signo? El signo concreto empírico que marca la hora, la salida de las estrellas. A pesar de que no hay una prueba concreta de esto en la Torah escrita, hay un zeher, hay una pista sobre esto. Pues está dicho en el libro de Nehemías cómo era que se construyeron las murallas de Jerusalén. Ganachnu osim bemelacha vechetzim hazikim berramachim me'alota shachar ve'atzeita kohavim. ¿Cierto? La mitad del pueblo trabajaba y la otra mitad del pueblo guardaba. ¿Y cómo era el orden de trabajo? Desde que salía el sol hasta que salían las estrellas. Entonces, del libro de Nehemías, aquí los Jajamim están extrayendo una pista de que el día se acaba, ¿cierto? De que desde tiempos antiguos el día judío se ha acabado es con la salida de las estrellas. ¿Por qué? Porque luego Nehemías dice, Vehayulanu halayla mishmar vehayom melacha. Nosotros trabajábamos de día y en la noche guardábamos. ¿Hasta cuándo trabajaba esta gente? ¿Hasta cuándo se consideraba día? Nos dice específicamente hasta la salida de las estrellas. ¿Preguntas? Quiero ver cuánto. Tenemos todavía una buena porción. Ok.
Maiva Omer, o sea, cómo se interrelacionan estos dos versículos. Vejiteima, porque se podría decir, Meki Arevashim Shah Leilahu, desde que el sol comienza a bajar, ¿cierto? Pero no se ha ocultado, que ya comienza la noche. Ve'inhu de Mahashkei Umekadme. Y esta persona simplemente pues estaban adelantándose. Tashma, no, la Torah nos dice, ven y escucha. La Torah dice, Behayulanu Halaila Mishmar. La noche comienza con la salida de las estrellas. La noche no comienza antes. Kasal Kadaatah, podríamos pensar estúpidamente, de Aniu Bene Adam Hatshiurahu, de que el pobre que mencionamos en la Beraita y la opinión de Rabbi Meir también son la misma opinión. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Meir? Bnei Adam. Toda la gente comienza, cuando comienzan a comer el viernes por la noche. Hatshiurahu, podrías pensar tontamente que todas estas cosas pasan al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Veía Ani de Kohen Hatshiurahu, pero si ya como nosotros dijimos que el Kohen y el pobre es a la misma hora, entonces, ¿cuál es el problema? Jajamim Hainu Rabbi Meir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los Jajamim y Rabbi Meir? ¿Se los dibujo? Ok. Se los dibujo entonces. Ok. Hasta ahora tenemos un par de opiniones. Tenemos la opinión de posiblemente de Rabbi Eliezer, no sabemos si es exactamente Rabbi Eliezer, pero dice que Shema comienza desde que los Kohanim con su truma. Luego tenemos una Tosefta que nos dice que es cuando los pobres comen por la noche. Y habíamos dicho que esto, una de las conclusiones que habíamos sacado era que estas eran iguales y que esto ocurría cuando salían las estrellas, ¿ok? Luego traemos esta otra veraita donde se nos dice lo siguiente. Rabbi Meir dice cuando la gente come en Shabbat. Y los Jajamim dicen cuando los Kohanim comen su terumá. Que estas son las otras opiniones. El Talmud nos dice, si la opinión de Rabbi Meir es igual a la de los pobres, a la opinión de la Tosefta, de que la gente come en Shabbat a la misma hora que los pobres comen todos los días, es decir, a la hora que salen las estrellas, entonces, ¿qué diferencia hay entre Rabbi Meir y Jajamim? Porque la opinión de Rabbi Meir, la opinión de los Jajamim es idéntica a la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Entienden la contradicción? Por ahora, el Talmud asume que la opinión de Rabbi Eliezer y la opinión de la Tosefta es igual. Luego trae otro testimonio tanaítico donde Rabbi Meir ofrece una opinión y donde los Jajamim ofrecen una opinión igualita a la de Rabbi Eliezer y la Tosefta. Si Rabbi Meir es igual a la Tosefta, entonces Rabbi Meir acaba siendo igual a los Jajamim, y esto es absurdo,
porque si los Jajamim y Rabbi Meir fueran iguales, no se traerían en una misma afirmación. Esto es lo que se llama en matemáticas, Javerim, la ley de la transitividad. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. La señal para todos no es Z Kohabim, la señal para estos es Z Kohabim. Y la señal para los Jajamim es Z Kohabim. Pero Rabbi Meir no necesariamente tiene que tener Z Kohabim. Entonces, Casa al Kadata, si piensas tontamente, no dice, o sea, eso es una forma. Si se te ocurre decir que el pobre y la opinión de Rabbi Meir es la misma, entonces acabas diciendo que Rabbi Meir y Jamim es lo mismo, lo cual es absurdo. La Shmamina, no, justamente aprende de esto lo contrario. Ani Shiur Alahud, Vekohen Shiur Alahud. Es decir, que eventualmente disolvemos esta identidad y que estamos hablando de al menos de que los pobres comen a una hora, los Kohanim comen a otra y la gente come Shabbat a otra hora. Pero el Talmud esto no le gusta y dice no. Ani ve Kohen had shiurahu. El pobre y el Kohen comen a la misma hora. Ve ani ubnei adam lav had shiurahu. Aquí solo tenemos, en vez de tener 3 opiniones, tenemos solo 2 opiniones. Tenemos pobres y Kohanim y tenemos Bnei Adam, tenemos gente en Shabbat. El Talmud sigue insistiendo, trata de descubrir la lógica de esto. De anime Kohen had shiurahu, podemos decir que los Kohanim y los pobres verdaderamente comen a la misma hora. Los Raminhu, tenemos aquí otra veraita que nos va a complicar más la vida. ¿Qué dice esta veraita? Me matai matchilin nikrosh ba'barvim. ¿Desde cuándo comenzamos a decir el Shema en la noche? O sea, Javerim, la diversidad de opiniones que existía en la época mishnaica. La gente hoy, a mí me entristece mucho la diversidad del judaísmo porque no todos podemos ser hermanos y haciendo lo mismo. Esa gente no ha estudiado Talmud. ¿Ok? Creo que aquí David la diferencia es Ani, es el pobre en un día normal de semana y es el resto de la gente en Shabbat. ¿Ok? O sea, el pobre también descansa en Shabbat, pero nosotros sí asumimos que el pobre llega, o sea, que el pobre está trabajando de sol a sol, literalmente. Mientras que una persona más acomodada seguramente llega a las 5 a la casa, se lava los pies, saluda a la esposa, juega con los hijos. Entre más cambian las cosas, más son lo mismo. Móntate tú en un Transmilenio a las 7 de la noche en Bogotá. Ahí va ¿quiénes? ¿La gente de plata o la gente pobre? ¿Desde cuándo comenzamos a decir el Shema en la noche? Mishaa shekidesh hayom be'arvei Shabbatot. Dibre Rabbi Eliezer. Aquí Rabbi Eliezer nos sale con otra. Con otra hipótesis es desde que yo hago Kiddush el viernes por la noche. No sabemos que el Kiddush se puede hacer incluso antes de que el sol se ponga. De que el Shabbat comienza antes de que el sol se oculte. Por eso es que nosotros prendemos velas antes de que el sol se oculte. Ahora, hoy en día nosotros estamos acabando diciendo Kiddush por lo general después de que se ha puesto el sol, porque vamos a la sinagoga
y hay Kabbalat Shabbat, y hay 10.000 salmos, y hay Kadish, y hay sermón, y hay la cuerda, eso no existía. O sea, la gente, se está poniendo el sol, mija, prenda las velas, rezo, a comer. ¿Por qué? Porque comer, en el mundo antiguo Javerín, no había luz eléctrica. La gente procuraba, por lo general, comer con luz del día. Comer con velas, sí, muy romántico para nosotros porque es muy extraño. Pero la gente procuraba hacer todo con luz de día. Incluso en Shabbat. Rabbi Yehoshua dice, Misha'asha Kohanim metuharim lechol bitrumatah. Desde la época en que los Kohanim se purifican para comer su trumá. Rabbi Meir tiene otra opinión. Acá hay otra opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir, Omer, Misha'a, Sheha Kohanim Tovlim lechol bitrumatah. De la hora es que los Kohanim hacen su tevilá. ¿Ok? Uno supone que la tevilá, ¿a qué horas la hacían? Suponemos que la tevilá la hacían lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque si yo hago la tevilá a las 8 de la mañana y luego al mediodía voy otra vez y piso una lagartija, otra vez quedo tamé. Entonces los Kohanim salían de trabajar del templo, iban, hacían su tevilá y luego se iban a la casa a comer. ¿Para qué? Para minimizar la cantidad de tiempo donde podían volver a quedar temeín. Pero aquí Rabbi Meir nos está dando, o sea, esto ciertamente es antes de que las estrellas salgan. Amarlo Rabbi Yehuda, este no es Rabbi Yehuda, así sino Rabbi Yehuda Barilai, que es su compañero. Pero es que los Kohanim hacen su tevilá cuando todavía es de día. Rabbi Meir no responde. Rabbi Hanina Omer, no es una mora, todos aquí son Tanaim, ¿no? Una mora no le puede criticar a un Tana. Rabbi Hanina Omer, Misha'a she'ani nichnas lechol pito b'melach. Rabbi Hanina dice, desde que el pobre entra a comer su pan con sal. Entonces ya sabemos quién fue el autor de esta veraitá, que lo habíamos dicho de manera anónima. Eso fue Rabbi Hanina, es el que dice lo del pobre. Rabbi Ahai, Imre la Rabbi Aja. Rabbi Ahai, algunos dicen Rabbi Aja, dice, o sea, no sabemos si fue Rabbi Ahai o Rabbi Aja. Es fácil confundirse entre los dos. Misha'a she'rov bnei adam nichnasim lehasel. Desde que la mayoría de la gente entra a comer. Entonces, pasamos a cuántas opiniones distintas hay. 1, 2, 3, 4, 5. Más la de Shabbat, 6. Más, o sea, está Rabbi Meir ruta 1, Rabbi Meir ruta 2, Rabbi Eliezer ruta 1, Rabbi Eliezer ruta 2. Hay un sinnúmero de opiniones. Ve'yamar ani vekohen shiura hadhu. Si dices que el pobre y el kohen son lo mismo, como ya habíamos dicho al comienzo, Hainu hu Rabbi Hanina Hainu Rabbi Yehoshua. Dado que la opinión de kohen es traída por Rabbi Yehoshua y la opinión del pobre es traída por Rabbi Hanina, por lo tanto, Kohen y pobre no pueden ser a la misma hora. ¿Por qué? Porque si no, pues esta veraita, o sea, una veraita no nos va a traer una opinión de dos rabinos que sea exactamente la misma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Volviendo a nuestro pizarrón, lo que hemos hecho es, hemos verdaderamente probado que esta identidad no sirve. Y que Kohanim Trumá, pobres, gente come en Shabbat, o sea que hay un montón de opiniones. Y esto el Talmud lo dice, el alav shmamina, no, apréndase de esto, shiura gani lahud, que la hora, o sea que la hora a la que el pobre entra a comer es una, Veshiura de Kohen Lahud, y que a la hora que los Kohanim entran a comer su truma es otra, Shmamina. Es decir, que aquí hay al menos 6 opiniones
y al menos 3 de ellas nos están dando horas diferentes. ¿Cuál de ellas es más tarde? Es una buena pregunta. Mistabra de anime ujar. Es lógico que el pobre coma más tarde que cualquiera. De Itamar de anim ukdam, ¿cierto? Porque si dices que el pobre come antes, Rabbi Hanina, Hainu, Rabbi Eliezer. Entonces, la hora de Rabbi Hanina y Rabbi Eliezer coinciden, lo cual no es posible. El alab shmamina de anime ujar. El pobre come más tarde que cualquiera. El pobre come incluso más allá de Seita Kohabi. Esta subía sigue y sigue y sigue, pero sigue por un par de páginas más, pero pues simplemente quería darles un Spice, un poquito, un saborcito de cómo es la argumentación talmúdica. ¿Les duele la cabeza? Y como no los quiero dejar completamente en el aire, aquí les doy la halajá lema'ase. Les doy la halajá final, como la decide el Rambam. ¿Cuál es el tiempo en que se lee el Shema en la noche? Mitzvatah misha'ayet siata kohavim. Se dice desde que salen las estrellas, ad hatzi halayla, hasta la mitad de la noche. Ok, entonces volviendo a la Mishnah, ¿la halajá es de acuerdo a quién? A los hajamim. Vemavar veijer, pero si una persona dice el Shema después de la medianoche, vekara'at shelo alad b'amud shahar, y dice el Shema antes de que salga, de que claree el alba, y atzaye de Jovato cumple su obligación. Es decir, la halajá es de acuerdo a quién? A Rabban Gamliel. La halajá final es de acuerdo a Rabban Gamliel. La halajá ideal es de acuerdo a los hajamim. O sea, nosotros debemos procurar decir el Shema antes de la medianoche, pero tenemos verdaderamente hasta el clarear del alba. Shelo amru ad hatzor, porque no dijeron hasta la medianoche los hajamim, ela kedei learjik et ha'adam min ha'peshi'ah, sino para alejar a las personas de la transgresión. Que la gente no fuera perezosa y se acostara a dormir y dice, yo me levanto. Cuando me levante a la medianoche a comer un bocadillo, entonces recito Shema. Diga Shema antes de Arbit y no se ponga a fastidiar. Preguntas. ¿En Hol Hamoed se puede viajar en avión? Sí. Totalmente. ¿Por qué el Talmud comienza en la página 2? Todos los todos los tratados del Talmud comienzan en la página 2. Es una convención de los impresores en Venecia, aunque yo vi una vez un board hasídico que dice que el Talmud siempre comienza en la página 2 porque nosotros tenemos que llegar a él con algo. O sea, el Talmud no nos puede enseñar todo
lo que necesitamos, nosotros tenemos que traer nuestra propia experiencia. Es un vort hasídico bonito. Esto era más bien una convención de los impresores venecianos, que la primera página es el primer, o sea, estaba la página del título, se dejaba una página en blanco y por lo tanto la primera página impresa era el segundo folio. Y es 2A. Primera página de todo tratado talmúdico es 2A. Meli, de acuerdo al Rambam, es obligatorio que la mujer vaya a la sinagoga siempre.